Pues muy buenos días, papás. Vamos a empezar la plática de escuela para padres el día de hoy. Soy la más cordial bienvenida. El día de hoy con un tema muy importante. Todos, pero este día sí quiero pedir que nos haya mucha apertura al tema. ¿Ok? Les voy a presentar al psicólogo José Rodrigo Isla Gómez, quien es el que nos va a apoyar el día de hoy con la plática, y les voy a platicar un poquito de él. Él es especialista en adicciones, tiene los conocimientos de diseñar, controlar y evaluar estrategias de prevención a nivel primario, secundario y terciario, y participa activamente en el proceso de rehabilitación de una persona adicta y de la atención especial para la familia. Dentro de su formación, él es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, es especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Montefénix, es evaluador de consejos en adicciones nacional e internacional certificado por CONANIC, CEP Montefénix, Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Es evaluador y tiene una maestría en intervención psicoterapéutica en adicciones por la Universidad Hebraica de México. Como su formación o su experiencia, los lugares donde ha participado, él ha sido jefe en el área de psicoterapeutas en clínica de adicciones en Fundación Quinta San José en Tizayuca Hidalgo. Ha sido encargado del área de psicoterapeutas en clínicas de adicciones Villa Fermín, Lago de Guadalupe en el Estado de México. Y bueno, también le da consulta particular para familias y grupos terapéuticos individuales especializados en adicciones. Pues bueno, les voy a pedir que ayuden a darle una cordialidad al psicólogo José Rodrigo Isla Gómez. Bueno, buenos días. Un poco de frío, pero ya. Gracias, primeramente. Antes de comenzar, quisiera enfatizar la cuestión de la preocupación y de la motivación de que el día de hoy estén aquí, ¿no? A pesar de las condiciones climáticas, ¿no? La verdad que es un tema muy sensible, esta cuestión del abuso de sustancias, de adicciones. Son temas complicados, pero más sin embargo sí son de mucha relevancia, puesto que en la actualidad, como se pueden dar cuenta, pues existe un problema grave, no solo aquí en nuestro país, aquí en México, sino pues a nivel internacional. Y justamente pues debido a esto nos hemos especializado en esta parte de adicciones, tanto en tratamientos innovadores como en la prevención. Y justamente es algo que es fundamental. Yo, como bien decía mi maestra, trabajo en clínicas de rehabilitación. Justamente a los pacientes que atiendo, pues básicamente ya son pacientes que tienen ya un problema, una adicción como tal. Y nos hemos dado cuenta que en la prevención, justamente desde tempranas edades, hace que no lleguen justamente hasta ese punto o hasta esas instancias, ¿no? Y justamente pues es algo de lo que yo quisiera más que nada transmitirles un poquito de conocimiento de qué hacer, número uno, qué hacer en dado caso que se detecte a un integrante de su propia familia, un hijo, inclusive alguien cercano, qué hacer, ¿no? ¿Cómo poderlo ayudar, ¿no? Porque muchas veces
cuando se presenta este tipo de situaciones, pues sí, es como muy complicado porque no sé cómo tratarlo, qué decirle, a quién acudir, ¿no? Lo que comúnmente yo he visto en las clínicas a lo largo de mi experiencia es que muchas veces encuentran pues alguna sustancia y lo primero que hace la familia es alarmarse, número uno, obviamente por la situación, pero van y lo internan en una clínica de rehabilitación y pues muchas veces no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque solamente se recurren a ese tipo de instancias una vez que ya tienen un problema de adicción como tal. Entonces se puede manejar de una forma pues, más ambulatoria o una forma externa, ¿no? Antes de recurrir a esas instancias. Y justamente es eso es una de las situaciones que quisiera plantearles y transmitirles. Y también pues, algunos signos, ¿no? Algunas conductas que nosotros llamamos conductas propiamente adictivas, ¿no? Que los usuarios comúnmente caen en ese tipo de conductas muy habituales y muy por llamarlo así, muy comunes entre ellos, pero que desconocen muchas veces los familiares. Entonces justamente eso es algo de lo que yo quisiera transmitirles. Les pido por favor, yo ahorita voy a dar toda la presentación y quiero dejarles un tiempo justamente para despejarles todas en dado caso algunas preguntas o algunas situaciones para que puedan participar, ¿no? Porque sí, como que muchas veces se da el tema, pero pues no nos quedamos como muy superficial y sí me gustaría como en cierto punto si hubiera una participación, pero todo esto bueno, lo vamos a dejar hasta el final. Bueno, vamos a comenzar. A mí me gustaría primeramente, antes que nada, definir qué es una adicción. O sea, digo, creo que para adentrarnos en este tipo de temas, pues primeramente tengo que tener este conocimiento y saber qué es una adicción. O sea, por qué unas personas se vuelven adictas y por qué otras personas no llegan a desarrollar una adicción a pesar de tener consumo. ¿Sale? Se dice que la adicción es una enfermedad. ¿Sale? ¿Por qué decimos que esto es una enfermedad? Porque justamente la sustancia, cualquier tipo de sustancia, incluyendo el alcohol, lo que hace es que va repercutiendo a nivel del cerebro a través de la modificación de la bioquímica cerebral que va meramente, ¿no? Ligado al sistema de recompensa. En pocas palabras, a través de la sustancia segrego más dopamina, que es lo que me hace sentirme contento, motivado, y por consecuencia, como es algo que no es biológico, que no es habitual, se empieza a modificar tanto la función como la estructura del cerebro. Por consecuencia, se dice que una vez que se ha modificado esto, tiende ya a ser una cuestión de enfermedad. ¿Sale? Esto viene siendo la enfermedad de la adicción, es primaria, significa que no se deriva de alguna otra enfermedad, sino es meramente a través del consumo recurrente. ¿Sale? Crónica, decimos que es crónica porque justamente no es estática. ¿Esto qué significa? Que conforme yo voy consumiendo cada vez más,
pues obviamente que las consecuencias a nivel, en todas mis esferas, tanto físicas como sociales, como escolares, como en trabajo, económicas, todo eso, pues van a ir progresando. Por consecuencia, esto es una cuestión de que no, conforme va pasando el tiempo, se va agravando la situación. ¿Sale? Se dice que todo eso, y esto es algo de lo que ustedes tienen que tomar mucho en cuenta, ustedes como padres, la adicción se desencadena no solo en un factor, por llamarlo así, no solo es a través de las malas compañías, no solo es a través de pues que tengan contacto con alguna sustancia, los chicos, sino es multifactorial. Inclusive esto también puede ser una cuestión, hay estudios científicos en donde se ha determinado que puede ser una cuestión genética de hasta un 60%, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que justamente se engloban muchas situaciones, por consecuencia es algo muy complicado de tratar, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque está la cuestión genética, está la cuestión psicosocial, que es el entorno en donde yo me estoy desenvolviendo, y parte de eso viene siendo justamente la familia, ¿sale? Ahí quiero enfatizar yo algo. Creo que han estado como siguiendo un programa de escuela para padres, eso es algo muy bueno en la cuestión de prevención de adicciones, porque justamente me imagino que ven temas de todo tipo, y dentro de ellos, como el fomentan con una comunicación asertiva, con un acercamiento hacia sus propios hijos, hacer conciencia de un entorno sano, eso es primordial. Yo les paso mi experiencia. A lo largo también de este tiempo que he estado trabajando con adicción, lo que veo, la constante realmente, es justamente la parte de que desde la familia como tal nunca pudieron poner como ciertos límites a los chicos, y por consecuencia se sale esto fuera de control, y eso hace que sea uno de los factores, si bien no el determinante, pero sí uno de los factores que influyen de manera importante para que lleguen a desarrollar una adicción. Y eso viene desde la casa, ¿sale? Entonces, lo que yo pretendo es que también pues, tengan conciencia de esa parte, que es algo complicado. Influencia en el desarrollo y manifestaciones, pues básicamente es exactamente lo que ya estaba diciendo, que es progresiva, ¿no? O sea, no se va a quedar ni se va a quitar sola. Una vez que tienen una adicción, no es como que se va a quitar, porque muchas veces pensamos, ¿no? Que esto se va a quitar en función de que ya crezcan, ¿no? Y esto pues, no es así, al contrario, cada vez se agrava más, ¿no? Puede llegar a ser fatal, obviamente. ¿Por qué? Pues porque si no como tal se tiene un tratamiento en donde puedan obtener la abstinencia total, pues obviamente que pueden llegar a tener consecuencias. Ok, la característica es por, a ver, que me acerque un poquito más. Esto, algo que caracteriza mucho la adicción como tal, es que son episodios recurrentes, ¿vale? O sea, de repente existe como una cuestión de un tiempo dejo de consumir y posteriormente vuelvo a consumir, y cuando vuelvo a consumir pierdo el control. Eso, la constante, el ciclo adictivo como tal, cada vez se va haciendo más fuerte, ¿sí? Entonces, por eso justamente es algo que se caracteriza como tal. Y otra de las condiciones
que nosotros diagnosticamos a una persona con adicción es que no en función de lo que consuma o en función de la frecuencia, sino lo que nosotros hacemos es valoramos las consecuencias que tiene cuando recurre a la sustancia, ¿sí? Y si en alguna de sus esferas que engloban a la persona tiene una cuestión de deficiencia a través del consumo, lo que se hace es que realmente esta persona es una persona que tiene una adicción, ¿sale? Bueno, ok, vamos a entrarnos. El camino para la adicción pues es un acto es voluntario muchas veces. ¿Por qué? Porque yo decido entre consumir y no consumir. En esa parte sí entra la cuestión de consumir, de la voluntad propia. Más sin embargo, ¿sí? al transcurrir el tiempo, ¿sale? Que yo estoy recurriendo a la sustancia, puedo desarrollar la adicción y entonces ya entra un acto que es involuntario, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por lo que les expliqué al inicio, que se va modificando cierta estructura y cierto funcionamiento ya desde la cuestión cerebral, ¿sí? Eso es una de las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas tienen en cierto punto carga genética o tienen cierta inclusive vulnerabilidad a través de la cuestión emocional en desarrollar una adicción, y entonces pues prácticamente eso hace que sea muy impredecible entre quién va a desarrollar una adicción y quién no. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces hay gente que no tiene la predisposición y a pesar de que consuma, no desarrolla una adicción, pero sí hay gente que tiene todas estas condiciones y en donde a través desde el primero o el segundo consumo desarrollan esa adicción como tal. Entonces prácticamente pues es como la lotería, ¿no? Por eso justamente lo que nosotros tratamos de hacer es que el consumo, ¿sí?, no sea a temprana edad, justamente, porque lo que hace es que sea más vulnerable y puede llegar a desarrollar una adicción, porque justamente no están todavía todos los sistemas, los órganos como tal bien desarrollados, ¿sí? Eso es una de las situaciones por lo cual nosotros tratamos, como a través de la prevención, de que se concienticen, número uno, a ustedes padres y a los chicos, de que no recurran a las sustancias hasta que en cierta forma o en cierto punto lleguen a una mayoría de edad, y no es a los 18. Por eso creo que en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21, justamente porque hay estudios en donde dice que a través, oscilan entre los 21 a los 25 en una cuestión de que ya tengan bien desarrollado toda la cuestión neuronal, ¿sale? La adicción pues afecta a regiones del cerebro que están involucradas en la gratificación, que es lo que decía, y la motivación, el aprendizaje y la memoria, el control inhibitorio del comportamiento, ¿no? Es prácticamente. Ok, estos son algunos de la sintomatología. Ahora, esto que les voy a decir no quiere decir que sea a ciencia cierta como tal. Si alguno de los chicos puede caer en alguna de estas conductas, no necesariamente, ¿sí?, tiene que estar ya consumiendo o tenga una cuestión de una dependencia, pero más sin embargo solamente es como una cuestión para que pongan atención en esta parte y en dado caso pues acudan con un especialista para que él como tal diagnostique y vea si realmente tiene una cuestión de esto, ¿sale?
El periodo de habituación, pues bueno, tiene que ver también en función del tipo de sustancia, tanto del tipo de sustancia como la vía de administración, ¿no? No es para todos. Yo no les puedo decir, en 6 meses el que consuma alcohol se va a volver alcohólico, no. O sea, todo depende no solo de la sustancia, de la vía de administración y aparte como tal también del organismo. Cada uno de nosotros tenemos diferente organismo y por consecuencia asimilamos de forma diferente las sustancias, ¿sale? Pero, más sin embargo, el consumo recurrente invariablemente puede llegar a desarrollar una dependencia. Eso es lo importante aquí. El tiempo necesario para conducir la drogodependencia, pues bueno, pues eso ya lo vimos. ¿Cuáles son algunos de los claves, así como síntomas claves, ¿no? más comunes que llegan a tener? Pues básicamente cambio en el aspecto físico, ¿no? Deterioro del aseo, disminución del aumento de peso, la cara dice de agotamiento, así como un cansancio persistente. Eso es algo muy característico. Pues obviamente que también empiezan a cambiar como de vestimenta, ¿no? De repente ya no era como lo habitual, empiezan a quererse vestir diferentes, raro. Aparición de infecciones de piel, ojos enrojecidos sin causa aparente, eso es algo muy común, ¿no? La nariz frecuentemente congestionada o con una pues con moco muy recurrente, ¿no? Sangrados nasales, ¿no? Otra de las situaciones es los cambios del estado de ánimo. Esto es básico y esto es algo muy común, pero más sin embargo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también en las edades de la adolescencia justamente es algo también propio de esto. Entonces, no porque de repente se siente que tienen como una cuestión de desafiantes, ¿no? O cuando se les impone algo como que en cierto punto pues una renuencia. Esto no significa que es derivadas de algún consumo, pero también tenemos que entender que también está pasando por una etapa muy complicada, ¿vale? Generalmente los cambios, el estado de ánimo que comúnmente se ven cuando las personas están recurriendo a alguna sustancia es ansiedad, número 1, obviamente la depresión, ¿vale? En el síndrome de abstinencia, irritabilidad por esos cambios tan abruptos de estados de ánimo que existen. La impaciencia, eso también caracteriza mucho al adolescente, pero más sin embargo es algo muy marcado. Todo lo quiero ya, y si no es ya, entonces me frustro, me enojo y entonces consumo, ¿sale? Es algo muy característico. Intolerancia, igual. Rigidez de pensamiento, son muy obstinados, ¿no? Ellos creen que en función de lo que ellos están pensando, eso es lo correcto y que todos los demás están mal. Eso es algo que es como también muy característico porque justamente se sienten incomprendidos, ¿va? Bueno, cambios en el desempeño laboral y escolar. Eso también tiene que ver mucho, las ausencias, la falta de interés, ¿no? El retraso, ¿no? Discusiones o conflictos tanto en el trabajo, bueno, en este caso pues en la escuela, ¿no? con sus mismos padres, con los mismos adolescentes, ¿no? Disminución del índice académico escolar, eso es prácticamente la constante, ¿no? De que algo anda mal, no necesariamente todo, pero más sin embargo alguna situación, ya sea en casa o alguna situación ya sea personal. La falta para completar asignaciones o tareas, ¿no? Porque existe como una desmotivación, por llamarlo de esa forma. Cambio, eso es algo bien importante.
ahí vemos de repente que empiezan a cambiar como de amigos, ¿no? Como de relaciones, tanto familiares como también de más que nada se ve mucho en la cuestión de las amistades. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Si bien nosotros siempre pensamos, digo, comúnmente lo he escuchado, que las personas que normalmente o que comúnmente van y le ofrecen la sustancia a alguno de los chicos es como una persona externa o una persona que pasó por la calle y les dijo ten. Y no es así, pues. La realidad es de que justamente es entre los mismos amigos. La gran mayoría, ¿sí?, son gente muy cercana la que proporciona muchas veces como tal el consumo. Y en este caso pues está la amistades. Entonces hay que tener mucho interés en con quién se están relacionando y de qué forma lo están haciendo. Otra de las cosas es obviamente también el estrés y lo que viene siendo la tensión de las relaciones familiares. Yo he visto, acuden a consulta mucho, gente que tiene alguna dependencia y que comienzan derivados de una situación como hostil dentro de la misma familia. ¿A qué me refiero? Muchas veces como tal son prácticamente los hijos el síntoma de que en el sistema familiar existe una situación complicada. ¿Sale? Entonces, esto hay que tomarlo mucho en cuenta, porque justamente luego pensamos que el problema es que ya llegó a consumir o que ya entró como en una etapa de rebeldía, pero es realmente el síntoma de lo que se está viviendo realmente en el sistema familiar. ¿Sí? Y tienen que tener como muy en mente, más que nada como el acercamiento hacia ellos y la empatía, no el castigo, no el golpe, porque lo único que se genera a través de esto es una incomprensión. Y entonces, ¿dónde creen que van a ir a buscar esa comprensión? Pues justamente con los amigos. Entonces, por eso de repente llega una mamá y me dice, oye, pero es que lo que pasa es que no quiere estar en la casa, siempre quiere estar afuera. Pues habría que preguntarnos qué es lo que está viviendo dentro de la casa. ¿Por qué como tal quiere siempre estar con los amigos? ¿Qué es lo que representan los amigos en él? ¿Y por qué quiere estar afuera? Esas son situaciones que ustedes tienen que cuestionarse. Discusiones frecuentes entre mamá, entre papá, entre los mismos integrantes, también puede ser entre los hermanos. El aislamiento del resto de la familia, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ellos tienden como a aislarse, a encerrarse en el cuarto y ese tipo de conductas no lo podemos seguir permitiendo, porque justamente lo que hacemos es que inconscientemente recurren a una situación como más confortable a través de alguna sustancia o a través de algún amigo que no es indicado. Disminución del tiempo compartido, pues no quiere pasar tiempo. Esto es algo de lo que también decíamos, ¿no? Cambio de las relaciones sociales, eso es algo básico. Deterioro de las relaciones habituales sanas, el aislamiento, la aparición de nuevas conductas cuestionables, así como de repente empiezan a actuar muy diferentes en el sentido de cosas que no son habituales en ellos. Entonces eso es algo que debe de llamar muchísimo la atención. Frecuentar sitios peligrosos o andar en horas que no corresponden o que no son del todo seguras, ¿vale? Eso también tiene que ver. La participación de actividades ilícitas, pues bueno, eso es más que claro, ¿no? Y
dice aquí los cambios de pertenencias. En esto, y no los estoy motivando o incentivando a que se vuelvan como detectives, pero más sin embargo es como algo muy habitual. De repente se les encuentran pues, artefactos o situaciones como pipas, como papeles, que dices, oye, pero ¿y esto qué onda, no? O huele como a quemado. Ese tipo de situaciones, pues básicamente esos sí ya son indicios ya mucho más complicados en ese sentido. O sea, ya es ya algo muy evidente, sin embargo, muchas veces nosotros queremos como minimizar determinados actos o determinadas situaciones que vamos viendo, ¿no? Bueno, esta ropa manchada de sangre, fluidos, pues bueno, para gente que utiliza alguna inyección o algo así. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado. De repente aparece con dinero. Oye, pero si yo no te di el dinero, ¿de dónde lo tienes? No, es que fui con fulanito y entonces ya me lo dio, y ese tipo de conductas hace que sospechemos que no es del todo correcto cómo está adquiriendo la cuestión del dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte también. Pérdidas inexplicables, esto es característico. De repente se empiezan a perder los objetos de valor de la casa. Y eso, de repente, oye, pero no, yo no sé. Entonces, y eso es algo muy recurrente cuando alguien como tal ya está en consumo. Eso es prácticamente tanto las emociones que empiezan a cambiar como la pérdida de objetos de valor dentro de la casa. ¿Vale? Aparición, pues bueno, tanto de polvos blancos, hierbas o de otros tipos de materiales como cambios en la rutina diaria, por ejemplo, la falta de apetito, ¿no? Cambios en los hábitos de ir a cagar, ir al baño, episodios de insomnio, ¿no? Con periodos de somnolencia extrema. O sea, se duermen tarde o no duermen y al día siguiente pues vienen como a la escuela, acuden en una situación como de somnolencia, ¿no? La falta de apetito, como bien lo dije, el periodo o también recurren como de forma excesiva a comer, ¿no? O sea, de repente no tienen hambre y de repente tienen mucha hambre. Eso es como ya unos indicios que hay que tomar en cuenta. Falta de explicación o de compromisos familiares inexplicables, ¿no? Y bueno, básicamente esa es una de las partes, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es que estos cambios pueden usarse como herramientas útiles solamente en el proceso de detección de una adicción en progreso. ¿Sale? Sin embargo, ninguno de estos signos por sí solos pueden ser considerados como suficientes para un diagnóstico. ¿Sale? O sea, eso es algo que ustedes tienen, digo, cuando vengo y doy este tipo de información, sí les hago mucho hincapié de que como tal, no porque estén cayendo en una de esas situaciones o en dos, quiere decir que ya existe un consumo o que ya hay un abuso o hay una adicción, sino más que nada hay que tener en cuenta el por qué, el ir como tal y preguntar por qué está recurriendo hacia este tipo de situaciones, ¿vale? Antes de actuar, porque muchas veces actúo en función del miedo y de lo emocional, pero no necesariamente quiere decir que sea correcto un diagnóstico. Por eso es muy importante que acudan con un especialista justamente en esta parte, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que me dijeran cuáles son las dudas que tienen o que a través de la presentación les han surgido. No sé. Como comentaste, muchos de estos cambios en el comportamiento
habitual de los chicos tiene que ver con su proceso hormonal, su transición en la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿hay algún punto particular que se pudiera en combinación, digamos, porque hay muchas cosas, desde el cambio de la vestimenta, su cambio físico, su cambio de humor? ¿Hay alguna combinación particular que pudiera ser más particularmente crítica y que habría que poner atención? Sí, mira, básicamente los síntomas o los indicios que más hago hincapié es como por ejemplo los cambios muy abruptos de estados de ánimo, ese es uno. 2, la pérdida de objetos de valor. 3, también tiene que ver mucho la cuestión de los cambios en amistades. Y otra de las situaciones que aquí no enfaticé es si yo pongo, papá, un límite, una regla como tal, tienden a no cumplirla. Eso como tal es algún indicio más certero que existe ya alguna situación de este carácter. Es algo como en combinación, no solamente una o dos veces, sino como todo lo que engloba eso. Realmente se llama como una parafernalia, lo que engloba a una persona que empieza a sufrir. Ahora, existen 3 tipos de criterios en cuanto al abuso, en cuanto al uso, abuso y dependencia de sustancias. Aquí lo importante es detectar en el uso o inclusive en el abuso, que es al inicio de todo esto. Porque es mucho más sencillo tratar y tiene mucho más como tal un pronóstico más positivo que una persona que ya desarrolló una adicción, ¿sí? Por eso justamente a edades tempranas tenemos que estar, si bien no quiero que, como les comenté, que nos volvamos como policías, ¿no? Pero más sin embargo sí tener como una comunicación y un acercamiento muy como tal, muy cercano, para ver qué está sucediendo. Si yo creo que él es parte, muchos papás dicen, es que pues es prácticamente parte de la adolescencia, ¿no? Que tome, por ejemplo. Eso yo traigo ahí como un conflicto porque toman los chavos o van a las fiestas y hay alcohol a los 13, 14 años, 12. Entonces, si no hay, no van, es lo que dicen los chavos. Y entonces, muchas veces nosotros como papás cedemos ante esas situaciones. Entonces, eso es como una incongruencia de mi parte, porque yo estoy cediendo en una situación en donde de antemano sé que no es lo correcto, pero es lo que comúnmente la gente hace. Y entonces, cuando pasa una situación complicada, ¿pero qué pasó? Pues lo que pasó es que he sido como muy permisivo en esa situación. Acuérdense, una de las cosas que hace o que tenemos como tal mayor incidencia es en adicción, es justamente los consumos de menores de edad. O sea, cuando una persona hace contacto a los 13, 12, 11 años, es casi de algunas sustancias, obviamente, es casi muy predecible que se pueda desarrollar una adicción, porque justamente no está bien desarrollada la parte del cerebro, ni de todos los órganos. Entonces, eso los hace más susceptibles y más vulnerables, que si retardamos un poquito más el consumo a través de la conciencia y de los límites firmes, en ese sentido. Ahora, también tengo que ser congruente. Yo no puedo
tener un problema de adicción y decirle a mi hijo que no lo haga. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú sí y yo no? Entonces ya lo empiezo a ver justamente como parte de lo normal. Y entonces quiero modificarle la vida a él, pero yo continuar igual. Eso no se puede. O eso no funciona. Entonces, sí tengo que tener como un compromiso en este sentido. ¿Cómo voy a educar y orientar a mi hijo en función también de mi propio ejemplo? Porque no es a través de pláticas, de verdad. No. Ok, ¿alguien más? Sí, adelante. Buenos días. Si identificamos ya algunas características, ¿cuál sería el siguiente paso? Okay. Número uno, yo considero, yo siempre como tal oriento a los familiares es, ya tengo algunos indicios, me acerco con empatía, ¿sí? Me acerco con comprensión a través del diálogo, a través de la comunicación. ¿Qué te sucede? A ver, yo te quiero, ¿no? Yo te amo, yo necesito, ¿sí?, que me digas qué está pasando. No puedo, vamos a acudir con un especialista, un psicólogo, una situación así, que sea como especialista en esto. Ahora, no todos los psicólogos son especialistas, ni todos los psiquiatras, ni todos los médicos, ¿sabes? Entonces, sí como acudir ya con alguien que esté como con esta, que tenga esta especialidad. Porque muchas veces, yo también soy padre y me pasa. Yo le quiero decir situaciones a mi hijo y no soy la persona correcta o indicada. Eso lo tengo que entender. Y tengo que, como tal, también darle la oportunidad a otras personas profesionales para que traten esta situación con mi hijo y hacerme yo también partícipe del tratamiento. O sea, porque eso me pasa mucho en el consultorio. A ver, doctor, aquí se lo dejo, ¿no? Me lo arregla. ¿A qué horas paso por él? Y luego, no señora, pero es que lo que pasa es que este es un tratamiento multidisciplinario, en donde también no solo es el paciente, sino también es la familia. Porque de nada sirve que yo como tal le pase o que tenga una conciencia de todo esto que estamos platicando y que regrese a su sistema familiar y ahí exista esta permisibilidad, no tengan una comunicación. O sea, prácticamente lo que estamos avanzando acá, pues lo estamos desechando en la otra parte. Por eso es muy importante que yo también como padre, pues me concientice de esta parte y que me haga partícipe. Eso me pasa también en las clínicas. Sí te despejé la pregunta. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, ya con base en tu experiencia, Sí. en este acercamiento que tú has tenido con todos estos chicos que ya tienen una dependencia, ¿cuáles han sido los detonantes, o sea, las constantes que los llevaron a esta adicción? O sea, lo que tú has notado que estos han sido los puntos más críticos para que así nosotros pues tratemos, ¿no? Claro. Dentro de lo que cabe, de evitar estas situaciones que pudieran poner en riesgo a nuestros hijos, ¿no? O orillarlos a que tuvieran un tipo de adicción. Claro. Fíjate que yo algo que yo sí les puedo pasar así como el tip en función de lo que yo veo tanto en las clínicas de rehabilitación que trabajo, como también de forma ambulatoria a través del consultorio. Yo lo que yo veo bastante es la falta de límites y consecuencias. O sea, yo no quiero, y yo siempre, de hecho, una de las dinámicas dentro de las clínicas que yo hago como tal, ya cuando están internados los chavos, es, vénganse y vamos a poner límites por primera vez en la vida, pero ya los ponemos a los 30 años. ¿Sí me explico? Eso es algo que de verdad es una constante, en serio. Yo eso es lo que yo veo a diario, ¿no? O sea, no le doy una responsabilidad a mi hijo, le resuelvo todo,
no tiene límites claros. Digo, en cualquier empresa, ¿no?, por llamarlo así, pues tenemos una serie de reglas, inclusive aquí dentro de la escuela. ¿Por qué como tal en mi familia no existe esa parte? Y si existe, yo muchas veces, papá, no lo cumplo. Por eso tiene que siempre haber un límite claro y una consecuencia. Y eso no quiere decir que yo tenga que recurrir a los golpes, que yo tengo que recurrir a un castigo, sino simple y sencillamente no se cumplió esto, por consecuencia no hay esto. Y eso es lo que yo veo de constante en las clínicas de rehabilitación que no tienen los chavos. Dejen ustedes ya esta parte, todo lo que vimos. Esos son los indicios. Pero para que lleguen a estos indicios, yo he visto lo más común es esa falta de límites y de consecuencias. En la gran mayoría. Esto yo no les estoy diciendo que entonces tengamos que ser como gendarmes, ¿no? Porque también una formación castrante, una formación muy, pues casi como militar, ¿no? Pues tampoco es como mediano, ¿no? Ni permisible, ni castrante. Entonces, a través de la comunicación, es como ustedes pueden realmente ver esta parte. Eso es algo que yo sí les puedo pasar así como aquí, y de verdad, es algo que yo lo veo diario. Y eso justo es algo que yo trabajo. O sea, yo no puedo poner límites, puedo hacerlos tú. Sí, yo le puedo poner los límites como terapeuta, ¿no? El problema es que quién me va a ayudar a que realmente se cumpla. Entonces, ahí es donde, si yo no tengo el apoyo de la familia, pues prácticamente estamos perdidos. Porque a través de la conciencia esto no se va a quitar. Es a través de la conciencia y de la acción, a pesar de que muchas veces me cueste trabajo. Lo más sencillo, de verdad, es ser condescendiente, porque me quito como el problema momentáneo, porque viene lo fuerte. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí?, eso es una bola de nieve. Y cada vez las consecuencias son más graves conforme van adquiriendo más edad. Y entonces ya cuando ahora sí que tenemos el agua hasta el cuello, pues busco la ayuda. Cuando esto lo tenemos que hacer prácticamente desde bebés. Entonces, en función de tu pregunta, esta es mi respuesta que les puedo dar. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Hablas de adicciones por consumos de sustancias y demás. ¿Qué con la adicción al teléfono? ¿Y qué con esa adicción? Que en mi entender puede ser una ventana a todo eso. ¿Qué hay con eso? Es que es exactamente lo mismo. Es lo mismo. De hecho, ahora justamente tenemos adicción a las redes sociales, a todo esto, por la era de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo puedo tratar esta parte? Por límites. A ver, hasta las 8 de la noche puedo usar el teléfono y me lo voy a llevar. No, o sea, es una cuestión que yo tengo que ponerme un límite. No esperemos que ellos tengan esta conciencia de decir, híjole, me tengo que dormir temprano y tengo que apagar mi celular porque si no voy a ir somnoliento a la escuela y no voy a rendir de la mejor forma. No, bueno, eso no existe. Entonces, si yo no hago algo para que realmente se cumpla esta parte, pues entonces se va a desarrollar una adicción a través de todas estas cosas. Acuérdense, todos estos indicios, miren, yo siempre les digo algo a los familiares que llegan a las clínicas, hasta esas instancias. Oiga, ¿qué pasó? Pues lo único que ha pasado
el adicto llega tan lejos como la familia se lo permite, en todos los sentidos. Entonces, para no llegar justamente a este tipo de conductas, ¿vale? Porque no necesariamente tengo que llegar a una adicción, a una clínica, para empezar a hacer cosas. Al contrario, justamente es algo que tratamos de hacer a través de la prevención, a través de que empiecen a detectar conductas para que justamente no vayan a llegar a desarrollar una adicción. Pero para eso necesito tener límites en todos los sentidos, reglas, y prácticamente como en las empresas les digo, o sea, que se vean a qué hora se van a dormir, a qué hora se van a levantar, a qué día se van, o sea, los bañan, todo ese tipo de situaciones se tienen que poner claro. Lo que yo veo es que existe mucha permisibilidad en la cuestión del consumo del alcohol por parte de los papás. Y eso es un problemón, ¿eh? Ahora es la marihuana, que es medicinal, dicen que no hace daño, es más, porque como ya la están legalizando, ese es el argumento de hecho, como ya la están legalizando, pues no es mala. Como si todo lo legal fuera bueno. Yo he visto más complicación por alcohol que inclusive por droga. Y empieza con el cigarro a los 13 años, 12 años. Oye, pero pues, más a los 18, ¿quién te lo está comprando? ¿O de dónde lo estás teniendo? Igual el alcohol. Pero es que si no me dejan ser partícipe de mi grupo o mi bolita, ahí es donde tenemos que mantenernos firmes. No esperar a que pase una situación complicada para realmente actuar. Y entonces sí, querer cambiar a los amigos o creer que el problema son los amigos. Y no son los amigos. El problema es que yo muchas veces cedo y entonces pongo límites. Yo por eso les digo, cuando vayan a poner límites, mejor pongan límites chiquitos, pero que cumplan. De nada me sirve que pongan límites grandísimos, ¿no? Y una consecuencia también grandísima que no cumplan, porque ¿saben qué pasa? Se empoderan más. No lo hacen, nunca me hacen nada. Sí, siempre me dicen, pero yo sé que me dicen un mes y es una semana. Ese tipo de conductas hacen que pase esta situación. Justamente. Entonces, les repito, no es una cuestión de que estemos como arriba de ellos y prácticamente así como militares o como policías. No, a través de la empatía. O sea, a través de que le expliques el por qué. ¿Por qué estoy tomando este tipo de decisiones? Ahora, también tenemos que dejarlos que tomen sus decisiones, pero basadas y fundamentadas, número uno, en los límites y dos, en sus propias consecuencias. Eso es algo que tenemos que, muchas veces, es más, la gran mayoría de las veces queremos asumir sus propias consecuencias. Entonces, ¿cuándo van a vivir una realidad? Eso es algo que tenemos. Esa es otra de la constante que veo. La familia asume las consecuencias. Choca un carro y voy y se lo arreglo, lo saco, todo, y ya se lo pongo nuevo, o le compro uno nuevo. Andando intoxicado, obviamente. Entonces, ese tipo de conductas, lo único que fomento es que sea un ambiente permisivo y donde no existan consecuencias, y como tal, pues como que no voy a consumir, pues como por qué, ¿no? Y eso es algo que yo veo constante. De hecho, en algunas clínicas de rehabilitación ya no aceptan a pacientes solos. O sea, ya nos hemos dado cuenta que el paciente cuando se interna, si no está, ahora sí que la familia comprometida en este proceso, no sirve de nada. Va a realizar exactamente lo mismo, a pesar de que esté un año.
y a pesar de las consecuencias que hayan tenido. Entonces, nada más les paso esto para que vean la realidad de lo que ustedes pueden influir en esta situación. Y que es algo real, ¿eh? O sea, el consumo de verdad de la sustancia es algo, de cualquier sustancia, cada vez es más fácil que ir al Oxxo para conseguirla. Porque me la llevan. Y las primeras me la regalan. Entonces, este tema no quiere decir que es como algo que le pasa a alguien muy lejano. No, ya no estamos en esa época. Y es algo más común de lo que creemos. Y es un problema que estamos teniendo muy fuerte. Entonces, pues sí, hay que hacer cosas diferentes esta vez o ahorita. ¿Alguien más? Adelante. En algunos lugares de parques hay mucha gente que se droga y que está más expuesto a los niños ahora que están en los parques jugando. Mi pregunta es, a estas personas que se drogan, ¿hay alguna manera o forma de que se les pueda ubicar en algún centro? Le comento esto porque en donde vivimos hay mucha gente que se droga. Entonces hemos ido a la delegación y nos dicen que no pueden hacer absolutamente nada, que no hay ningún lugar donde los puedan ellos ubicar, ¿no? Pero sí se pone mucho los niños, ¿no? ¿A qué voy? Ustedes que están ahí en el centro, ¿hay algún teléfono donde ustedes puedan o tengan información y se puedan ir por ellos, reubicarlos o meterlos en algún lugar? No lo sé. Mira, desafortunadamente, esta es una de las constantes porque parte de la enfermedad es la negación. La persona que tiene, son más las personas que no quieren que las que quieren. Y en este caso, pues yo no puedo influir directamente en alguien que no es no es alguien cercano a mí. Eso no me corresponde como tal. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Porque no podemos prácticamente anexar a todos los adictos, porque justamente es lo que dicen las autoridades. De hecho, no sé si han oído hablar de lugares de granjas y que no están ni reguladas y que los tratan súper mal. ¿Saben por qué siguen? Porque eso no es necesario. Porque no hay justamente, ¿no?, una cuestión profesional en donde puedan atender este problema de salud. Entonces, yo te puedo decir, lo que sí puedes hacer es, si el miedo es que a través de ellos exista la posibilidad de que le ofrezcan a tu hijo o hija, pues entonces lo que hay que hacer es que tener bien planteado como los valores para que él pueda discernir entre lo malo y decirles que no, porque yo te voy a decir, en la oportunidad todos la van a tener. Entonces yo no puedo estar atrás de mi hijo para que diga que no, porque eso sería irreal. Pero lo que yo sí puedo hacer es, a través de la prevención, de decirle las cosas de lo que realmente está sucediendo y que tengan una apertura, ¿no?, es que ellos tengan la habilidad de decir no. Hay instituciones, el Centro de Integración Juvenil, en donde son gratuitos, pero ahí aceptan a gente que es voluntaria, no es gente involuntaria. Las únicas instituciones o los únicos lugares son anexos, pero tiene que hablar un familiar directo de alguno de ellos. O sea, eso no me corresponde. Más que nada, yo tengo que trabajar en mi casa. Ahí sí me corresponde. ¿Alguien más? Adelante, señor. ¿Qué tan bueno es que les digas a tus hijos la primera vez que lo ven que es una enfermedad? Porque yo así se lo pinté, estaba muy chiquito y nos pasó así en frente del coche. Entonces yo dije,
ups, y bastante feíto, pobrecito. Entonces mi hijo sí lo notó. Entonces no me puedo hacer loca, sino tengo que aprovechar la oportunidad. Claro. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Hay que pedir por ellos, están enfermos, ya no tienen voluntad, no sabemos Es correcto. cómo van a reaccionar. Evítalos, no te les acerques. Es lo único que le dije. Y sigo con la misma cosa, no sé si está bien o tengo que ponerle algo. No, desde luego que está bien, digo, porque es una realidad. No es algo que usted le está diciendo una mentira. Esto es una enfermedad. Y justamente se pierde la voluntad. Y quiero que entiendan, todas las personas que a lo mejor hemos visto al grado de estar en situación de calle de ellos, porque también he trabajado con ese tipo de población, se los prometo que jamás en la vida llegaron a pensar que iban a llegar hasta ahí. Y que tenían una vida como tal. Entonces, esto es una enfermedad, en donde no solo es una cuestión de buenos deseos de dejar de consumir, no, esto va mucho más allá. Entonces, yo considero que sí tienen que tener esa apertura. Es un tema, yo lo equiparo mucho como con el tema del sexo, la adicción. Muchas veces creo yo que mejor no decirles nada, o que solamente es una cuestión como de cuestiones de que es gente mala la que consume, o que es porque ellos quieren estar así. Acuérdense, al inicio es esta parte, la que tú puedes tener el discernimiento entre si consumir o no, pero ya una vez que consumiste y consumes recurrentemente, se desata una adicción y ya es involuntario. Ya no es una cuestión de que yo quiera o no quiera dejar de consumir. Ya me lo pide, tanto la cuestión psicológica como la cuestión física. Entonces, es una enfermedad en donde ustedes le tienen que transmitir la situación real a sus hijos. No podemos seguir maquillando esto, que es una cuestión como de ellos quieren estar así. Sí, al inicio tuvieron la elección, desgraciadamente se desarrolló una adicción y ya no es cuestión de elección. Entonces yo considero que es muy bueno esa parte. ¿Alguien más? Para finalizar, creo que ya se acabó el tiempo. Es correcto lo que usted dice, mas sin embargo, acuérdense, los límites no se los podemos delegar a una persona, a una institución, a un terapeuta. Sí, como tal que se defina, pero esta parte lo tengo que hacer yo, y no solo el ponerlos, sino, como les comenté, el hacerlos, ¿no? Independientemente de quien esté, ahora sí que esté de acuerdo o no. No puedo cuestionarle su forma de cómo van a educar a sus hijos, pero lo que yo sí les puedo decir, que en función de límites claros, es algo que puede ser ahora sí que marca la diferencia, totalmente, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, básicamente. Pues bueno, yo les agradezco. Entregamos el presente agradecimiento al especialista José Rodrigo Islas en virtud de haber impartido la conferencia Problemática del Adolescente, Testimonio de Drogadicción. Asimismo, muchas gracias. Asimismo, les queremos informar que el Departamento de Psicología trabaja una vez por mes con los grupos de secundaria en cuanto a los círculos de convivencia. La finalidad de estas actividades es favorecer el diálogo y la comunicación entre los jóvenes. Así que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, con mucho gusto yo les puedo informar. Gracias y buen día.